Nos encontramos en este maravilloso espacio que es el Museo Federico Silva, rodeados de la obra magna de este insigne escultor. Nos acompaña nuestro invitado Cecil Dobenain, quien es arqueólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quien dirige el proyecto arqueológico Agencia Relacional, Personalidad y Paisaje Ritual en la gráfica rupestre de la zona centro de San Luis Potosí, quien nos hablará precisamente del patrimonio histórico de la pintura rupestre en el estado de San Luis Potosí. Bienvenido, Cecil, es Gracias, Marco. Increíble estar contigo y estar precisamente en este maravilloso espacio. Sí, la verdad es que el museo es impresionante. Yo ya había venido aquí un par de veces, incluso para una cita. Y no, pues qué puedo decir, yo recomiendo bastante hacer eso en un museo, es de lo mejor que puedes hacer. Sin mencionar que las piezas son impresionantes, están geniales, la verdad. Cecil, ¿por qué es importante la pintura rupestre y en este caso particular del estado de San Luis Potosí, que mucha gente no conoce? Pues mira, la cuestión con la pintura rupestre es que es uno de esos vestigios arqueológicos que tienen la capacidad de enseñarnos o de mostrarnos un aspecto que pocas veces otros vestigios arqueológicos nos dejan ver. ¿Qué aspecto es este? El de la visión del mundo y del universo que tenían estas personas, nuestros ancestros, ¿no? Su visión de la realidad y su manera de interactuar con el espacio, con el paisaje natural, algo que pues bien nos viene a estar reflexionando en estos tiempos donde nuestra presencia y nuestro sistema económico está poniendo en riesgo nuestro paisaje natural circundante. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar o de visitar los sitios donde se encuentran esas pinturas aquí en San Luis Potosí? Sí, claro. De hecho, el proyecto que mencionas nos dedicamos a documentar estos sitios en la zona centro de San Luis Potosí a lo largo de año y medio, casi 2 años. Y hemos recorrido estos lugares, son impresionantes. Tengo que admitir que yo nunca pensé que existirían estos lugares en San Luis Potosí o en la Sierra de San Miguelito. ¿No están abiertos al público? No, de hecho siguen bajo investigación y una de las esperanzas a futuro es que ojalá exista la voluntad política para que se lleguen a abrir al público en un futuro quizá muy lejano. Pero una de las cosas que hemos hecho es realizar modelos tridimensionales de los abrigos con pintura rupestre, porque como muchos son de difícil acceso, de muy difícil acceso, incluso llegar a algunos puede poner en riesgo la vida. Estamos haciendo estos modelos para en algún futuro cercano ponerlos a disposición del público en museos o en algún lugar dentro de en escuelas también, para que la gente que no pueda ir pueda los conozca. Verlos. Exactamente. De este proyecto que acabo de mencionar, su utilidad sería esa, como difundir este pasado prehispánico a nivel de la pintura rupestre. Sí, uno de los objetivos es que generar datos o generar un producto que a la larga la gente, los potosinos, las y los potosinos puedan disfrutar, ¿no? Puedan tener en la modalidad de un libro o consultarlo en lo que tú decías tridimensionalmente, ¿no? Exactamente, también en internet. Como este proyecto forma parte de mi tesis de carrera, lo que estamos buscando o lo que buscaremos después será tratar de generar algún artículo, artículos o un libro o material didáctico para también continuar con un proyecto de divulgación que tenemos con comunidades rurales que están cercanas a estos sitios y en las escuelas de la capital, ¿no? Incluso también con, algo que pueda estar consultable en internet. Pero es también crear una conciencia, porque desgraciadamente luego vemos notas de gente que daña estos vestigios arqueológicos grafiteándolos, ¿no? Sí, de hecho uno de estos abrigos rocosos, de hecho 2 o 3 tienen ya graffiti, no necesariamente sobre las pinturas rupestres, pero es una falta de conciencia, ¿no? Pues sí, en parte. Estás dañando obras que tienen
qué sé yo. Unos 1000 años, más o menos. 1000 años, ¿no? Sí, 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 sí es una falta de conciencia y creo uno de los objetivos del proyecto es que cuando se den estos resultados a conocer pronto, esperamos que contribuir con una piedra pequeña, ¿no? A incentivar el conocimiento por nuestro pasado local, regional, como potosinos, potosinas y también como mexicanos. Según tengo entendido, aparte escribes artículos de divulgación científica y también has dado talleres en escuelas de educación básica y en comunidades del centro, del interior de la capital. Sí, claro. ¿Cuál ha sido la reacción de estas personas o de los niños al enterarse o al conocer este pasado? Ha sido hermoso, yo creo que esa sería la palabra. Hace poco fuimos a Villa de Arriaga, a unas comunidades que están cerca de uno de estos sitios arqueológicos, ¿no? Que tienen pintura rupestre, y dimos estos talleres con niños, ¿no? Para niños y también para los papás y las mamás de familia, sobre todo las mamás de familia, porque los papás no se encontraban. Gente que vive, que habita en esta Exacto. región. Y que incluso tienen algunos en su posesión piezas arqueológicas, ¿no? Lo interesante es que por parte de los niños les dimos talleres interactivos con artefactos, dibujos, charlas, y a los papás también, a las mamás también. Y lo que vimos fue un interés impresionante tanto de los niños como de las mamás de familia por querer conocer más. De hecho, tenemos pendiente regresar con estas comunidades a las escuelas, a seguir dándoles estos talleres, porque... y no nada más en esas comunidades, nos hemos dado cuenta que donde vamos y llevamos estos talleres y estas charlas, incluido hace poco en noviembre. ¿Te apoyas también con imágenes Sí, visuales claro, y todo? claro, ¿no? claro. De hecho, en Tamazopo fuimos también hace poco, en noviembre, diciembre de este año pasado, a dar estos talleres a un colegio católico, y también la recepción fue espectacular. Vemos que en la gente, en niños y en adultos, hay un interés impresionante por conocer sobre su pasado, ¿no? Sería como conocer tu propia sangre, tus abuelos, Sí. las raíces de donde vienes, ¿no? Tu identidad, ¿no? Profundizar en tu identidad. Existe esa pasión en las y los potosinos, existe. La cosa es que a veces no nos damos abasto, es mucho trabajo. Bastante. Vamos a ir a un pequeño corte, pero regresando de este corte quiero que me platiques si esta pintura rupestre tiene alguna relación a nivel religioso, Claro. a nivel simplemente lúdico, o cuál era la función que cubría en estas comunidades. Vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo. Continúa nuestra charla con el arqueólogo Cecil Dobenain. Hace un momento te pregunté que cuál era la función que cumplía esta pintura rupestre. ¿Tiene alguna relación religiosa? ¿Tiene alguna relación simplemente lúdica? ¿O qué nos muestra? Claro, mira, para comprender la funcionalidad más que el significado de la pintura rupestre, lo que uno como arqueóloga o arqueólogo tiene que estudiar no solo es el lugar o la pintura por sí misma, no solo los motivos, sino cómo están dispersos en el soporte rocoso. También hay que estudiar el paisaje que lo circunda, qué vegetación hay, entre otras cosas. Lo que hasta ahora creemos en la investigación es que el carácter ritual de estos sitios probablemente es el que predomina aquí en la zona centro de San Luis Potosí, porque por la ubicación, que están cerca de fuentes de agua temporales, algunas son fuentes de agua permanentes. Y ¿eran lugares donde habitaban estas personas? ¿Se puede decir era su refugio? Hay un par de sitios donde esto no es así. Hay un par de sitios donde es probable que no fueran de ocupación permanente, sino de una ocupación temporal, exactamente. Esto por los materiales arqueológicos que encontramos ahí, ¿no? Pero también hay otro lugar donde sí existe el abrigo rocoso, donde hay pintura rupestre, está cercano a ya estructuras habitacionales, ya arquitectura, incluso hay presencia de materiales como obsidiana, cosas así, que este sitio no es nuevo, este es un sitio que ya se
se mencionó por parte de uno de los cronistas potosinos famosos de mediados del siglo pasado, ¿no? Y en este lugar creemos que es probable que la función del lugar haya sido diferente, pero en general creo que el ritual o el carácter ritual sagrado, ¿no?, de estos lugares es un componente que sí se acentúa en estos espacios. Y algo que me comentabas como anécdota, que visitando un sitio como estos, encontraron como alguna ofrenda actual, que llamémosle de brujería, claro, sí, o algo ritual. Y algo tú comentabas que de alguna manera es como reconocer que fueron lugares de poder. Sí, de hecho, este lugar, este abrigo rocoso es interesante porque ¿En dónde se encuentra? es uno de los abrigos que está ya en el interior de la sierra, que es un lugar sumamente difícil de acceder, es peligroso llegar ahí. ¿Cómo llegaron ustedes ahí? ¿Cuentan con el equipo para escalar o simplemente vas así como estás ahorita? No, porque llegamos porque afortunadamente un amigo que es misionero del Espíritu Santo, de la Orden de los Misioneros del Espíritu Santo, se puso en contacto con la arqueóloga Claudia Valls del Centro INA alrededor de 2013. Entonces, cuando yo le platiqué a la arqueóloga que quería hacer un trabajo de investigación de arte rupestre, ¿no?, para titularme, me puse en contacto con él y él fue el que nos llevó. Tengo que admitir que estoy muy agradecido a esta persona, José Cruz, ¿no?, que ya actualmente no reside aquí en San Luis Potosí, está ahora en Aguascalientes, pero él fue el que nos llevó y posteriormente, ya que fuimos con académicos del Instituto de Geología de aquí de la universidad para estudiar los abrigos, es cuando vimos esta parte, ¿no? Pero es un lugar que está, por decir, arriba de un cerro o, como dices, de un difícil acceso. Se encuentra más bien cercano a una fuente de agua, ¿no?, a un arroyo, no puedo mencionar el nombre, ¿no? Está bien. Pero sí, sí es difícil acceder, un poco difícil acceder ahí, sobre todo porque en tiempo de lluvias el río tiene muchísima agua, es muy difícil acceder a él, y también porque pues hay serpientes, ¿no? Entonces, sí, era lo que me comentabas, que sí, se pueden encontrar con sorpresas, ¿no? Sí, algunas bastante bonitas, pero pues hay que tener como mucho cuidado ahí. Pero volviendo a eso, y lo que encontraron, me mencionabas tú, que de alguna manera es una prueba de que hay personas que creen que son lugares de poder, ¿no? Sí, de hecho, la reutilización de estos espacios, ¿no?, es algo que ocurre, de los espacios arqueológicos, es algo que ocurre en México con mucha cotidianidad, no nada más aquí en San Luis Potosí, sino también en el centro de México, o ya hacia el sur, ¿no?, hacia el área maya, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Aquí lo que vimos es que esta reutilización, probablemente con fines para algún rito de magia, ¿no?, magia en general, no sabemos con qué finalidad, pero lo que esto nos hace suponer o apoyar nuestra hipótesis de investigación de que estos lugares eran entendidos como espacios sagrados donde había algún poder, que eran como entendidos como alguna frontera entre nuestro mundo y el mundo sobrenatural que está más allá de nuestra realidad, ¿no? Y tengo que admitir que cuando analizamos estos motivos, toda la distribución de pintura rupestre, ¿no?, todo esto, pues es muy posible que esta haya sido, si no la principal función, una de las más importantes. Chesil, ¿cómo se protegen estos lugares? O sea, ¿se cercan, se les ponen barrotes? O sea, de la falta de conciencia de personas que pueden ir a destruirlos o vandalizarlos, ¿no? Pues, ¿o es muy difícil protegerlos? Hay varios factores a considerar, ¿no? Sobre todo en estos sitios que son de difícil acceso, la mayoría son de difícil acceso, quien los protege muchas veces es la misma naturaleza, ¿no? Con estas barreras naturales o la ubicación, ¿no? No es fácil para una persona llegar a ellos, ¿no? Eso es un punto. Lo otro es que se pueden construir barreras naturales, se pueden construir cercas o cosas así, pero usualmente eso ya perturba el espacio, ¿no? La principal estrategia de conservación del patrimonio arqueológico histórico de todo México y de los potosinos y las potosinas debe de ser, sobre todo, la divulgación científica de lo que significa la arqueología para nuestro presente y para nuestra identidad, como lo mencionabas hace rato. Esa divulgación científica
es el primer frente de defensa, ¿no?, para proteger nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque uno no cuida lo que no conoce. Esta cita es de uno de nuestros profesores de ahí de la universidad. Uno no cuida lo que no conoce. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque una vez, como te lo mencionaba en nuestros talleres de divulgación científica con niños, y así, cuando les mostramos esto a las personas, qué es lo que tienen cerca de sus tierras, la perspectiva cambia, ¿no? Entonces la gente dice, wow, tenemos esto aquí y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y muestran ese interés. Solo cultivando ese interés, esa pasión que la gente tiene, o que la gente descubre, ¿no?, cuando les platicamos esto, ese cultivo es lo que vuelve que en realidad la gente cuide su patrimonio. Quienes deben de cuidar este patrimonio son las personas. Chesil, cuando llegan a encontrar algún objeto, puntas de flecha, cerámica, es importante el objeto, pero lo más importante es precisamente analizarlo en su lugar donde se encuentra. Vamos a un pequeño corte y de esto ahorita nos lo platicas. Continuamos charlando con Chesil Dobenain sobre la importancia cuando encuentras un objeto, ya sea una pieza de cerámica o una punta de flecha, en el sitio. ¿Qué información te da? Pues mira, la información que nos da es sobre cómo vivía esta gente, ¿no? Cómo aprovechaba el medio natural, cómo interactuaba con otras personas, inclusive... ¿Los materiales también te hablan? Sí, uno puede extraerles toda esta información incluso para saber cómo interactúan con otras regiones. Lo importante, como mencionabas antes del corte, es el contexto, ¿no? Que más que la pieza, lo importante es ese contexto general en el que encontramos toda esta información. Es importante preservarla porque existen exploradores o personas que pueden decirte, pues yo voy a este sitio arqueológico, ¿no?, y recojo esta punta de flecha. Sí, que no es ir a recolectar. No, claro. Porque luego ustedes también hacen como un esquema, dibujan, ¿no? Claro, toda la metodología de registro, que es un proceso científico, riguroso, para que tengamos confiabilidad en la información que generamos. Una vez conocimos a un grupo de exploradores, ¿no?, que dentro de los que habían saqueadores, ¿no?, que visitaban estos sitios en San Luis Potosí. Qué triste. Sí, y alguna vez escuchamos a alguno de ellos decir, es que nosotros nos llevamos esto para estudiarlo porque la gente que vive aquí, la gente de la comunidad que vive aquí no lo valora, no lo va a estudiar. Esta persona es claro que tenía una visión de la realidad o del pasado prehispánico o de los vestigios muy del tipo de la de los coleccionistas de hace 200 años, ¿no?, en donde ellos se creen los portadores del saber único, ¿no?, y excepcional, y pues menosprecian que otras personas, las que viven ahí, lo vayan a valorar. Y por supuesto eso no es correcto. Entonces, la mejor manera, más que acercar los sitios, como mencionabas hace rato, o crear estas barreras, lo mejor es estar promoviendo en la gente, en la sociedad en general, una visión de la historia y de su pasado, en la que se comprenda que una vez que conozcamos nuestro pasado, ¿no?, entendemos de mejor manera nuestro lugar en el presente. Wow. Chesil, ¿San Luis Potosí cuenta con un museo arqueológico? Pues un museo únicamente dedicado. Arqueológico, no existe tal cosa. Sería una buena propuesta la creación del mismo. Sí, sería una muy buena propuesta. De hecho, tenemos el Museo Regional Potosino, que está en la Capilla de Aranzazú, que tiene una colección arqueológica bastante interesante. El Museo del Virreinato, que también tiene una pequeña colección arqueológica. Hay un museo en Río Verde, pero por desgracia, como te mencionaba hace rato, el Museo Regional, en el caso del Museo Regional, este espacio, por las condiciones en donde está el museo, le es muy difícil adaptarse a las exigencias del siglo XXI, le es muy difícil adaptarse a nuevos públicos, crear nuevos discursos museográficos. Una amiga mía, la arqueóloga Laura Carolina Arcos, ella estuvo encargándose hace poco tiempo de realizar una nueva propuesta museográfica basada en otras propuestas que este museo ya tiene desde hace mucho tiempo, pero por desgracia, por distintos motivos, el museo aún no se ha visto en la posibilidad de adaptarse, de crear algo nuevo. Así que yo creo que sí sería urgente o prioritario para San Luis Potosí, con este nuevo auge industrial, tener un museo arqueológico histórico
en otro espacio que esté adaptado para recibir públicos más grandes, para crear nuevos discursos adaptados al siglo XXI con las nuevas tecnologías de la comunicación. Un museo vivo. Un museo vivo, es necesario, sí. No nada más piezas dentro de una vitrina. Y no nada más las mismas piezas, exactamente, claro que sí. Muy interesante. Chesil, con toda tu experiencia ya nos dijiste que es muy importante la difusión, es muy importante conocer de dónde venimos, nuestra historia, estos vestigios arqueológicos. ¿Qué consejos le darías a la población, a los padres sobre todo, en este caso que son los tutores de los niños, para crear una mayor conciencia? Pues yo invitaría al público en general, a ti y a toda la gente que nos está viendo en pantalla, a que se acerquen a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre todo donde está la sección del Laboratorio de Arqueología, y que también se acerquen a los museos y se acerquen a la sección de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se encuentra aquí en San Luis Potosí. ¿En dónde? Está en Arista, no recuerdo bien exacto el número, pero está a un costado de la Beneficencia Española, en Arista, ¿no? Que se acerquen a preguntar, se acerquen tanto a la universidad como al instituto, a preguntar, pero que también busquen en internet, en redes sociales, se animen y que muestren este interés, que aunque lo tengan y sientan que no saben mucho o que les da pena, no, que adelante lo expresen, que si tienen dudas vayan, si conocen algún lugar arqueológico o algún lugar que esté siendo perturbado o algún vestigio en las tierras de sus familiares, en otros municipios, que se acerquen con confianza. Actualmente, sobre todo la universidad como el Centro INAH están en la disposición de ayudar, ¿no? En la disposición de escuchar a estas personas, y también de atender estas denuncias, todo esto. Pero también los invitamos a que si la gente recibe invitaciones de grupos de Facebook o de redes sociales que los invitan a explorar estos sitios y que es evidente que muchas de estas personas van con el interés de saquear, pues que también los invitamos a que denuncien a estas personas o estos grupos, o que no asistan en todo caso a las autoridades correspondientes, que puede ser tanto en el Ministerio Público como en el Centro INAH San Luis Potosí, porque la única manera de salvaguardar nuestro patrimonio arqueológico e histórico es si todos trabajamos juntos, sociedad civil, gobierno, autoridades y academia. Es la única manera, porque San Luis Potosí tiene un patrimonio arqueológico e histórico impresionantemente rico, profundo y vasto, y nosotros solo hemos alcanzado a vislumbrar solo la superficie. Y algo muy importante, me gustaría también que lo comentes, ¿no? El sentirnos orgullosos de ese pasado. Sí, claro. En estos tiempos, ¿no? En el que nuestra sociedad está cada vez tan tecnificada, ¿no? Y sometida por nuestro actual sistema económico, necesitamos un buen trago, yo creo que un buen trago de los viejos tiempos, un buen trago de la historia, nos ayuda a entender nuestra realidad de manera diferente. ¿Por qué? Porque la arqueología nos ayuda a entender que la manera en la que somos ahora no es la manera en la que hemos sido siempre. Y también nos ayuda a entender nuestro lugar en el presente y cómo es que podemos adaptarnos para enfrentar el futuro. Muchas gracias, Chesil. Soy Marco Antonio Villasana. Los invito a una próxima edición más de El Saber, y recuerden, las piedras son parte de nuestra historia.